Vamos a seguir hablando de niños, de pequeños, Perla, pero desde otro enfoque, ¿no? Porque el Ministerio de Salud ha advertido que ha aumentado el número de trastornos de lenguaje precisamente en los niños debido a la pandemia, a la emergencia y claro, tiene que ver mucho con el encierro también. Para abordar este asunto estamos con Karen Sánchez, ella es tecnóloga médica en terapia de lenguaje. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Karen? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué ¿Qué tal? está pasando? Hablábamos Muchas gracias. Buenas. en una conversación anterior sobre la violencia que se está registrando contra niñas y niños en las casas, en los hogares, asumo que también podría generar estos trastornos, pero básicamente según el informe del MINSA, en situaciones así, de extremas, se dan los casos, ¿no? Niños aislados, niños inseguros, que no saben qué está pasando. Cuéntanos, por favor, ¿qué dice más de este estudio? Bueno, para además informarle que actualmente hasta el día junio, hasta junio, hubo aproximadamente 6.498 casos de trastornos del lenguaje. Y dentro de esta nueva normalidad que es la pandemia del coronavirus, definitivamente ha habido un aumento de problemas y trastornos del lenguaje debido a que los factores en los adultos, por ejemplo, de estrés, de tensión, no permiten que el desenvolvimiento y desarrollo con sus hijos sea de manera adecuada. Asimismo, los niños, al no tener unas clases, por ejemplo, de manera presencial, nos menciona que no están tratando con sus pares. Entonces, la estimulación, ese feedback y retroalimentación no es de manera continua. ¿Qué edad es trascendental en el pequeño para Bueno, no perder esa articulación, digamos? Claro, para empezar es importante que nosotros siempre estemos observando a nuestros pequeños que aproximadamente entre los 18 y 24 meses ya nos tiene que formar una estructura de oraciones de 3 palabras y entre los 2 y 3 años nos tiene que formar y decir entre 200 y 300 palabras. Si nosotros observamos que, por ejemplo, este pequeño solamente te realiza algún tipo de comunicación de manera gestual o te está jalando a lo que quiere, por ejemplo, si desea tomar agua, te jala, sería importante realizar y observarlo, ver sus capacidades, pero también observar si es que es necesario llevarlo donde un especialista. Claro, ahora, esto es digamos, un problema de salud mental en los pequeños y mi segunda pregunta es, ¿qué nos está develando esto? Es decir, ¿qué pasa al interior de un niño que no se puede comunicar, que se aísla, que de pronto todo lo hace con mímicas? ¿Qué está pasando dentro de esa cabecita? Claro, la verdad es que hay muchos, digamos, mitos y verdades con respecto al por qué un niño no te habla. Generalmente hay estudios que te pueden decir que el niño tiene su procesamiento auditivo de manera adecuada, su desarrollo del lenguaje adecuado a nivel neurológico y sin embargo no produce palabras o no habla. Eso es importante de analizar, pero por otro lado también tenemos que estar enfocados en lo que son los signos de alerta, porque ¿qué puede estar pasando en este niño? Casos que vemos dentro de lo que es los centros de salud mentales comunitarios son los niños con trastorno espectro autista. Entonces, como comenté anteriormente, es importante que observemos a nuestros niños para ver si es que no hay un trastorno del neurodesarrollo, como es en el caso de los niños con TEA. Al realizar una adecuada observación, mientras más temprana sea la intervención, por ejemplo en niños con TEA, más fundamental y más importante va a ser su desarrollo a futuro. Ahora, entonces, la etapa más importante en esta formación, estamos hablando de 1 año y medio y 3 años y medio, más o menos. Ahora, luego que ya los niños incluso pueden hablar bien, podría ser que empiecen a sufrir un trastorno, por ejemplo, niños que tartamudean, que empiezan a tartamudear de un momento a otro, o que de pronto sabían escribir, eso ya más adelante, y también lo pueden perder. ¿Esto puede ocurrir? Enganchando a la idea que estaba comentando de la pandemia, algo que tengo que mencionar, por ejemplo, es que han aumentado los casos de influenza. Ahora hay más tartamudez y está aumentando estos casos, están llegando más a los centros de salud mentales comunitarios. Entonces es importante que nosotros observemos esto, ver qué es lo que está pasando en estos niños para tratar de atenderlos mejor. Claro, hacia eso iba mi pregunta, ¿no? En algunos casos será algún signo de autismo de pronto,
pero en otros casos no. Podemos hablar, por ejemplo, de niños que están sometidos a mucho estrés al interior de la casa, mucha ansiedad, o niños que de pronto están viviendo algún tipo de violencia y la manera de manifestarse que tienen es esa, dejando de hablar, haciéndolo, retrocediendo un poco en cuanto a edad avanzada. Claro, estos niños, por ejemplo, con el contexto actual o que puedan empezar a tener problemas, como comentó anteriormente, de tartamudez, y qué es lo que tenemos que observar, no solamente el ámbito del habla, sino también el ámbito de la comprensión del lenguaje. Si es que está haciendo estas cosas, entonces es importante que si los padres no lo están observando, otro familiar o una persona que conviva dentro de su contexto se fije en estas situaciones. Entonces, puede ser, como usted comenta, un niño regular que lamentablemente está en este contexto con un padre que, por ejemplo, no tiene un trabajo, entonces de manera inconsciente no está realizando cosas tan básicas como jugar con él. Entonces Claro. el niño no va a verse estimulado mediante esto, porque el juego es algo muy importante, muy básico y fundamental para el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Y los Claro. niños aprenden jugando, ¿no? Es así, los niños aprenden jugando. Ahora, digamos la educación regular, básica regular, empieza a los 4 años, 3 años en un nido, 4 años ya pueden entrar a un sistema de prekinder en un colegio, pero los niños más pequeños, ¿cómo pueden ser estimulados en casa con los papás, por ejemplo? Claro, algo importante que tenemos que hacer cuando estimulamos a un niño es elegir máximo 5 palabras que van a ser nuestro objetivo. Generalmente los padres siempre tienden a querer repetir todo con los niños, entonces es muy amplio. Nosotros siempre tenemos que agregar nuestros objetivos a algo limitado. Entonces comenzamos con lo que son 5 palabras que queremos incrementar dentro de su vocabulario. Algo básico, por ejemplo, pan, pollo, agua, baño y teta, por ejemplo, y que lo relacione bien a lo que es su vocabulario. Luego, estas palabras que uno elige tienen que ser sencillas en lo que es pronunciación. No le vas a pedir a un niño de 1 año y medio o 1 año que te pronuncie perfectamente, por ejemplo, la R, Claro. que es una letra que tiene un vocabulario más complicado. Luego, tenemos que también podemos estimularlos mediante lo que son los sonidos onomatopéyicos, quiere decir los sonidos de los animales, los sonidos de lo que son los objetos, los transportes. Eso puede ser muy importante. Y también debemos enfocarnos en los sencillos, como comenté, palabras fáciles, con M, con B, con T y con P. Pero eso sí, otra cosa, generalmente nosotros hacemos lo que es el uso de lo que son tecnologías. No es lo mismo estimular a un niño con una tablet, que a partir de los 18 meses recién se autoriza, digamos, entre comillas, su uso, pero de manera limitada, igual unos 20 minutos, dicen los especialistas, que hacer un trabajo de estimulación frente a frente con el niño, observándolo, mirándolo a los ojos. Ahora, para terminar, todo suena muy fácil, ¿no? Pero no estamos preparados para ser padres y luego para asumir el rol de un profesor, ¿no? En un nido, ¿no? Hoy en día nos agarra de sorpresa la pandemia y los chicos tienen que estar en casa más horas, probablemente más demandantes, cuando los padres tienen que también trabajar, ¿no? El teletrabajo, es complicado, ¿no? ¿Cómo seguir estas pautas? ¿Dónde lo aprendemos? Usted cuéntenos de su experiencia también en Caraballo, entiende que tiene está trabajando en un centro, ¿no? Desde el punto de vista de los padres, ¿no? ¿Cómo hacer para aprender esto? Que entiendo también que son metodologías también para enseñar, ¿no? Antes de todo quiero hacer una reflexión para los padres. Los padres generalmente siempre saben todo lo que les falta a sus hijos. O sea, tienen, digamos que, entre comillas, sus defectos. No habla, no me hace caso, no. Nosotros lo que en primer lugar tenemos que motivar en los padres como profesionales es que les tenemos que ayudar a ver las potencialidades de tu niño. Si tu niño probablemente no habla, pero sí te dirige hacia algún estímulo, entonces hay que seguir potenciando eso. En Caraballo nosotros trabajamos con niños con problemas de lenguaje asociados a salud mental y lo realizamos mediante teleorientaciones debido a al nuevo contexto que tenemos ahora de pandemia. Y ahí nosotros realizamos guías a los padres porque es importante que a pesar de todo lo que esté pasando actualmente, los niños sigan con lo que son sus sesiones terapéuticas. Algunas veces hacemos lo que son usos de tecnologías de la información para realizar una videollamada, pero si en caso no se pudiera, nosotros siempre hacemos teleorientaciones por
papás, los pautas de trabajo para que los siga reforzando en casa. Muchas gracias a Karen Sánchez Estrada, tecnóloga médica en terapia de lenguaje. Hay que estar atentos a lo que nos pasa, a lo que les pasa a nuestros hijos. La única manera es mirándolos, observándolos, pasando tiempo con ellos. Sí, es difícil, tenemos que ahora hacer la chamba de profesores también y claro, pero bueno, es un reto y es una oportunidad maravillosa también para estrechar lazos. Hay que verlo así.